Los periodistas. Aquí estamos con el maestro Noé Xbalanque Bautista, como todas las semanas. Como todas las semanas, así es. Pues fíjate ¿Qué tema que nos traes? la semana pasada el Universal dio a conocer una encuesta de las que hacen regularmente para medir la aceptación de los gobiernos, en este caso del de Peña Nieto. O sea, también de los desgobiernos. De los desgobiernos, más bien, porque esa es como la conclusión. Eso sí. Sí. Y tomando en cuenta que hay que tener ciertas consideraciones a las encuestas desde el punto de vista metodológico, los resultados sí son indicadores de esta descomposición social de la que ya hemos venido hablando y de la que todos también más o menos tenemos idea, ¿no? La publicación politicayestilo.com hace un interesante análisis de los resultados de esta encuesta y llega a conclusiones muy fuertes, pienso yo. Mira, esta encuesta habla de que el 63% de los mexicanos no quiere saber ya nada de Enrique Peña Nieto, ¿sí? Es decir, tiene un 37% de aceptación y de no aceptación total además, ¿no? Ajá. Pero el 63% de plano ya no quiere saber nada del gobierno de Peña Nieto y eso es preocupante. Para Peña ¿no? Nieto. Para Peña Nieto y para México, ¿no? Porque cuando un pueblo no quiere saber nada de su presidente, puede hacer algo. Ojalá. ¿No? Sí, pero ojalá haga algo. Porque... sí, lo malo es que por el tipo de educación que tenemos, ese algo que hará, no creo que sea algo pacífico, ¿no? No lo sé. No, entonces, bueno. Si no gana López Obrador, quién sabe. Sí, yo creo que tiene la capacidad de contener el descontento. Una hipótesis, ¿no? Es que vayan a negociar el triunfo de López Obrador en el 18, ¿no? Ante toda la descomposición social y ante todo este descontento, no dejarlo ganar sería encender la mecha. Para mí el tema es, y te lo voy a adelantar, es que viene una reforma política. Sí. La reforma política contempla la desaparición del presidencialismo y la creación del parlamentarismo. Es probable y ojalá y así sea, ¿eh? Eso gane quien estaría gane, mejor. El primer ministro será de consenso de los partidos, etcétera. Creo que por ahí va, ¿eh? Sí. Bueno, otro 74% de la encuesta dijo que México y el gobierno de Peña Nieto va por muy mal camino, ¿sí? El 84% asegura que los problemas del país han rebasado por completo a Peña Nieto. O sea, que no tiene la capacidad Peña Nieto de resolver problemas, sino al contrario, los está creando. Los está produciendo. Los está produciendo. ¿Sí? Es decir, estamos hablando de un mal gobernante, ¿no? A ver, yo no sé si de un mal gobernante, pero sí de un gobernante inepto. Y de una cantidad de personas que le rodean o que no le dicen la verdad o que pues también son ineptos, ¿no? Sí, y exactamente, por ahí quiero llegar. Esta misma encuesta básicamente, y lo que dice Política y Estilo concluye en su análisis, que ve a un presidente fuera de control, inseguro, inservible e incapaz. Cosa que ya se suponía que ya se, un presidente fuera de control, inseguro, inservible e incapaz, con la menor idea de gobernar un país, ¿no? Esa ya es la interpretación de quien escribe en Política y Estilo, ¿sí? A partir de estos datos, ¿no? Y concluye, y eso es lo que más me parece fuerte, dice: el país arde y la oposición empieza a fortalecerse todo el país. Enrique Peña Nieto es el peor presidente de México. ¿Alguien piensa lo contrario? ¿No? De acuerdo a esta encuesta, el autor de esta columna, que no tiene nombre,
concluye que Peña Nieto es el peor presidente de México, de acuerdo a estos números, de acuerdo a esta encuesta. Y pues yo creo que no está lejos de la verdad. Yo no sé si sea el peor que haya tenido, pero sí por lo menos de los peores. Y ya se veía venir desde su campaña, ¿no? Muchos auguraban que iba a haber una crisis a la mitad del sexenio, lo cual ya está sucediendo, y que no iba a terminar su sexenio. Yo no sé si este pronóstico se cumpla, pero por lo menos a la mitad del sexenio no está. Y a lo que quiero llegar con esto no es precisamente a la parte política, porque pues esa no es mi área, no soy experto en política, pero sí en comunicación. Y esta percepción que se tiene, ¿no? está generada por una mala comunicación. Sí, claro. Las decisiones políticas están siendo mal mostradas, y la percepción que se tiene del gobierno de Peña Nieto, ¿sí?, desde el punto de vista político, es a partir de, como dices tú, de la ineptitud de su equipo de trabajo, sobre todo en el equipo de comunicación. Es decir, ellos han trabajado desde que Salinas de Gortari trajo la mercadotecnia política a los gobiernos. Se han dedicado a hacer spots bien bonitos, hablando de un México que nadie conoce, de un México maravilloso, de que las reformas se están trabajando muy bien, de que todo va viento en popa. Pero la gente no es tonta y está viendo que esos spots no corresponden a su realidad. Cuando al principio del sexenio, en unos spots que inclusive Peña Nieto estaba con la gente en su casa o en un auto, decía que con la reforma energética no iba a subir la gasolina y no iba a subir la luz. Y sin embargo vemos lo contrario. ¿Qué es lo que concluye la gente? Que la comunicación del gobierno y de la presidencia de la República es una comunicación mentirosa. ¿Sí? Y vamos allá a la idea de que la mercadotecnia es el arte de decir mentiras, en el caso de la mercadotecnia política. ¿Y qué es lo que está generando esto? Esta descomposición social. Mala imagen que tiene la gente del gobierno de Peña Nieto. Pero ¿tú crees que pese a los errores que ha cometido, a la ausencia de consulta en las reformas políticas, estructurales, energética, educativa, etcétera, con una mejor comunicación, la percepción sobre su desempeño sería mejor entre los ciudadanos? Pero con verdadera comunicación política, no con mercadotecnia política. Es decir, por ejemplo, las reformas tuvieron que haberse hecho a partir del consenso de la gente, y eso es comunicación. La primera regla de la comunicación es escucha. Antes de hablar, escucha. Y Peña Nieto nunca ha escuchado a su pueblo. No hay ninguna consulta. Pero no es Peña Nieto. O sea, el equipo, cuando digo Peña Nieto me refiero al gobierno. Yo me voy más atrás. No es Peña Nieto, es Calderón, es Fox. Sí, todos los gobiernos neoliberales que han trabajado mercadotecnia. No, y los nuevos neoliberales también. Díaz Ordaz no escuchó. Bueno, Adolfo López Mateos, sí, pero no ya esos son como Luis Cortines, dictatoriales, sí, y ese es el presidencialismo, ¿no? ¿Sí? Pero ya se ha hecho como una institución la lógica de la mercadotecnia política, también a partir de las teorías funcionalistas, de que tú aplicas mercadotecnia y haces un spot muy bonito con una frase muy atractiva y una fotografía maravillosa, y la gente va a decir qué preciosidad de mundo. Eso es una gran mentira, ¿no? Como si de veras estar en los medios de esa manera cambia la percepción y por ello la realidad. Y estamos viendo que una de las mechas que está encendiendo el descontento social es esa, no es la única, por supuesto, pero es esa, ¿no? Es decir, no hay un ánimo de sentarse a negociar, a platicar, a dialogar abierta y públicamente del gobierno, porque no entiende que tiene que hacer comunicación con su pueblo,
que tiene que platicar, que tiene que escuchar, ¿no? Por ahí se dice ahorita que, por ejemplo, hay ya una negociación con los dirigentes de la CENTE en Oaxaca para calmar las aguas que están muy turbulentas en Oaxaca, pero está siendo en lo oscurito, se dice, se supone, por lo que está sucediendo abiertamente, pero esas pláticas deberían de ser abiertas, públicas, ¿no? Para ver el ánimo de ambos lados de dialogar y de resolver el asunto. Eso sería la verdadera comunicación, ¿no? Sin embargo, los gobiernos yo creo general que entienden que hay que hacer publicidad más que los movimientos de los grupos sindicalistas en términos amplios, para no concretarme en el tema de los maestros, todos tienen mucha jiribilla, todos están salpicados de muchas mentiras, de muchos intereses económicos, de poder político, ellos también, a través de la manipulación de las masas de los trabajadores, exacto, ¿no? Porque ellos sea también SUTERM, parten del mismo pensamiento. Sea el sindicato petrolero, sea el de la educación, sea el de los burócratas del ayuntamiento. Ellos también parten de la misma lógica. Es esa vieja forma de hacer política de masas. Sí, precisamente parten de ese mismo paradigma que ya hablamos la semana pasada. Es cuestión de paradigmas. Está que el fondo del asunto, por lo que está viniéndose abajo la imagen de Peña Nieto, es que hay grandes problemas nacionales que no son solucionados de fondo y que no se ve además ninguna voluntad política por solucionarlos, y por el otro lado pareciera que las decisiones presidenciales son en el sentido no de solucionar, no de favorecer escuchar, a un grupo, no de resolver en el corto, en el mediano plazo los problemas, sino de echarle leña verde a la hoguera, de hacer más grande el incendio. Sí. Eso creo que es lo que genera que toda la comunicación que haya, buena, mala, mediocre, lo que tú quieras, no sirva para nada. Porque de hecho no hay comunicación. ¿Quién en su sano juicio ordena a los policías ir a masacrar a la ciudadanía? Voy a quitar los calificativos. ¿Quién le ordena en su sano juicio a los policías disparar contra civiles porque bloquean una carretera? Lo mismo en Chalchihuapan, en Puebla, hace 2 años, exactamente lo mismo, solamente que hubo un solo niño muerto, aquí hubo más, ¿sí? Entre 9 y 11. Bueno, pues es la misma decisión. ¿A quién en su sano juicio se le ocurre eso? A un dictador. Yo dejo la pregunta ahí, o sea, el tema es que no están dispuestos ni a escuchar, ni a sentarse en la mesa de las negociaciones, ni al diálogo, ni a resolver el problema, sino a meter a todos en el cinturón de la ley. Y ya lo dijo ahora el presidente del 34. ¿Cuánto tiene de aceptación? 36. 36, bueno, el presidente del 36, porque pues es presidente del 36% de los mexicanos, sí, porque el el 74 no lo quiere, ¿no? Sí. Bueno, el presidente del 36 dice: la ley no es negociable. Fíjate la frase, la ley no es negociable. Claro, primero hicieron la ley. Sí, claro, ellos la hicieron, ¿no? la ley. Y eso también lo escuchamos hace 2 años aquí en Puebla. Sí, también, ¿no? La ley no es negociable. Pues van con el mismo sastre, el de aquí y el de allá van con el mismo sastre. Claro. Les corta el traje el mismo sastre. Entonces es un problema yo no lo radicaría exclusivamente en la comunicación, aunque ese es el tema. Te digo, creo que es más amplio. No es una cuestión solo de comunicación, pero haciendo un análisis de comunicación te permite ver un poco el todo, ¿no? Esto que decías tú, si hubiese voluntad política, si hubiese ánimo de resolver los problemas, lo primero que haría alguien es comunicar. Es decir, es escuchar. Para comunicar primero tienes que escuchar. Y eso, si tú te pones a ver, es muy raro verlo en un ciudadano mexicano común y corriente. Mira, todo mundo habla, pero poco se escucha. Yo he leído con detenimiento las declaraciones, que ya no las ha hecho Aurelio Nuño, sobre el tema de la reforma y el descontento de los maestros. Y dice,
cuando se hizo el llamado a la evaluación de los maestros, ¿cuántos fueron, cuántos no fueron? Los que no vayan a clases les descontarán el día, los que, no sé, la segunda vez, el castigo, y luego los corren y cosas por el estilo, y meten a la cárcel a uno y todo esto. Y dice Nuño, entre otras cosas, que el porcentaje de los maestros disidentes, los que no aceptan la reforma educativa, es raquítico, mínimo, es muy pequeño en relación a los maestros que sí la aceptan. Entonces el problema, según Nuño, es muy pequeño, ¿sí? Nada más que en política no hay enemigo pequeño. Y en un país como este, donde el 36% avala la decisión presidencial y el 64% no, el 74. Enemigo 74, no. 36 no, 74 no, entonces es 26. No, a ver, vuélvelo a leer. No, el 74. No, dijiste 30 y tantos, sí, no, seguro. Bueno, vuélvelo a leer. Pero lo que el dato arroja es que... Vuélvelo a leer, por favor. Pero bueno, el X porcentaje que no acepta es que el problema pequeño... El 74 dijo que va por muy mal camino el gobierno de Peña Nieto. 74. ¿Luego? Y el 36... Eso. El 33... El 36 por lo menos dijo que no está más o menos 36%, de acuerdo. 36%, ok. Sí. Entonces 36 aceptan. Y el 74 ve todo negativo. Sí, pero vamos a dejarlo en los que lo aceptan, 36, el resto no, vamos a dejarlo ahí. El problema pequeño de los maestros lo aceptan como pequeño el 36% de los mexicanos. El 64% de los mexicanos no lo ven como un problema pequeño. Y Andrés Manuel López Obrador, por muy mal camino. Andrés Manuel López Obrador enarbola el problema de los maestros. Va a capitalizar eso. ¿Cuáles fueron los resultados del 5 de junio? El PRD bajó y Morena subió. ¿Problema pequeño? Sí, que es lo que dice. Cuando tú ves las cosas desde el gabinete, sentado ahí en el escritorio de Vasconcelos, y dices, ¿cuántos maestros son los que están en contra? 5,000, 10,000, ¿de cuántos? ¿De 2 millones? ¿De 3 millones? No es nada. Es mucho, porque estratégicamente la repercusión de sus protestas es muchísimo más grande que la mercadotecnia política a favor de la decisión de la reforma educativa. Y ahí tienes un problema. No. Es eso lo que te estoy diciendo, y también lo vimos la semana pasada, que es una cuestión de paradigmas. Es decir, desacreditan un número. Es un pensamiento cuantitativo y no cualitativo. Es decir, como dices tú, no hay enemigo pequeño. Si lo empiezas a pensar cualitativamente, todos los focos rojos, por muy chiquitos que sean, son focos rojos. Y más en años electorales. Claro, ¿no? Y en lugar de que hagas por algo verdadera perdieron los comunicación, estados bastión del priismo. ¿Sí? O sea, Tamaulipas y Veracruz no se perdieron nada más porque sí. Por la misma razón, por gobernadores que nunca escucharon a su pueblo, ¿no? Por imponer cosas, imponerlas además de manera represiva. Ahí está Chihuahua, otro caso de Duarte. Ahora dicen ya, es que así como los Borgia, ¿te acuerdas del Papa Borgia? Los Borgia, ahora también los Duarte, ¿no? O sea, como la maldad. Y algo que supo capitalizar muy bien, y espero que lo haga ya como gobernante Corral, que ganó por el PAN el gobierno de Chihuahua, es que él siempre, como diputado y como senador, Escuchó. Duarte ya, Corral ya denunció el tema que aquí en Puebla nadie se atreve, de la oposición. Bueno, en campaña le sacaron algo de los PPS, del asunto de la deuda comprometida, o sea, de los ingresos comprometidos a largos plazos. ¿Sí? Ya lo denunció y está pidiendo la intervención de la Secretaría de Hacienda para sanear ese asunto y para que a él no le toque heredar todo el desorden que le dejan en lo económico. Eso es parte de escuchar. Es parte de escuchar. Y por ejemplo, Corral lo ha hecho muy bien con las redes sociales, ¿no? Él contesta personalmente sus redes sociales, como lo hizo el Bronco en su momento. Gran decepción del Bronco, ¿no? Buen candidato, pésimo gobernador. Pésimo precisamente porque ya dejó de escuchar a la gente, dejó de estar con la gente. Peña, ¿no? Candidato que sumó, pésimo gobernante. Y es eso. Más allá de la mercadotecnia, hay que hacer verdadera comunicación política. Muy bien. Bueno, ¿por qué no ponemos un despachillo de esos y damos? Pues no estaría mal, ¿eh? No estaría mal. ¿A quién? Sí,
que vengan nuestros primeros candidatos, los independientes de seguro son los primeros que van a necesitar asesoría. A eso no les cobramos. Pues no tienen dinero para la campaña. Le metemos a él. Sí, a ver cómo le hacemos para conseguir dinero para su campaña. Bueno. Le hablamos al Pablito. Órale, pues, Gracias. Órale, pues, nos vemos la semana que viene.